Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición estelar de RTN Noticias. Nos vamos de inmediato a hacer un resumen de las informaciones más destacadas de esta edición. El Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto para el 2017, donde se solicitó un aumento del 12% más que el del año anterior, es decir, cerca de 1 billón de colones. Las autoridades de gobierno pidieron el apoyo de los diputados para aprobar dicho presupuesto, del cual 33% se destinará al pago de deudas. Esto quiere decir, por ejemplo, que cada 1.000 colones, 328 se destinarán para cancelar las deudas. En junio del 2011, la Comisión Nacional de Emergencia realizó una inspección de campo para valorar un deslizamiento en el margen derecho del río Chiquito en la Unión de Tres Ríos. Según los expertos, esto podría ocasionar una tragedia y afectar directamente a unas 30.000 personas. Los estudios realizados indican que una eventual caída de rocas sobre el río podría producir un represamiento que movería millones de metros cúbicos de tierra, piedras, lodo y troncos a una gran velocidad de desplazamiento. Esta amenaza se encuentra solamente a 900 metros del centro de la ciudad de Tres Ríos. El periodista Fernando Brenes nos amplía más adelante. Desde esta semana hasta el mes de noviembre se mantendrán las sesiones ordinarias en el Congreso. Los diputados aseguraron que le darán prioridad al proyecto de empleo público y pensiones. Durante las sesiones extraordinarias que recién terminaron, se logró dictaminar el proyecto contra fraude fiscal, relaciones impropias, la ampliación de la carretera Florencio del Castillo y el préstamo de 450 millones de colones del BID para construir los hospitales de Cartago y Turrialba. Aún queda en el tapete el proyecto de sociedades anónimas que le daría recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Según el Ministerio de Educación Pública, solo el 10% de profesores asistieron a la manifestación realizada por APSE este jueves. Sin embargo, en un recorrido realizado por RTN Noticias, algunos centros educativos del área metropolitana, prácticamente el 90% de las aulas permanecían vacías. Hace algunos días, la ministra de Educación afirmó que quienes participaran de dicha huelga serían sancionados. APSE se manifestó esta mañana en contra de los proyectos de empleo público. Tal y como le comentamos hace algunos minutos, un nuevo deslizamiento en el Cantón de la Unión pone en riesgo a 30.000 habitantes de Tres Ríos. El periodista Fernando Brenes nos tiene toda la información. Adelante, Fernando, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. En el Cantón de la Unión hay una propiedad privada, la Hacienda San Rafael, que es una montaña que tiene en riesgo a deslizamiento a cerca de 30.000 personas que estaría afectando. Estamos viendo imágenes de lo que corresponde a estos terrenos que presentan una inestabilidad y ya desde hace alrededor de 6 años se había anunciado que existía esta posibilidad del deslizamiento o derrumbe, que esto afectaría al río Chiquito, que el cauce del río Chiquito pasa justamente por el final de esta montaña, en la parte de abajo, lo que caería encima, y esto, como mencionan, en ese lugar podría crear una especie de tapón, que esto lo que ocasionaría serían problemas para el Cantón de Tres Ríos, principalmente para una población de 30.000 personas cercanas al cauce de este río Chiquito en el Cantón de la Unión. Lo que mencionan, la empresa a cargo de realizar las obras para estabilizar los terrenos es una empresa privada, la empresa Hacienda San Rafael S.A. Ellos mencionan que hace falta únicamente los permisos sanitarios del Ministerio de Salud. La idea de ellos es pagar todo el proyecto que se llevaría a cabo reutilizando los recursos que hay en esta propiedad. Sin embargo, aún no cuentan con esos permisos sanitarios y por lo tanto no se ha podido llevar a cabo el inicio de dichas obras. Ya lo que afirman es que se fue notificada a la empresa por parte del ministro de Salud, donde se le indica que se agilizará a la regional que corresponde al Ministerio de Salud a atender este sector para agilizar esos trámites y que puedan iniciar con las obras de una manera de inmediata. Si no, al Estado le tendría que atender esta situación que costaría alrededor de unos 50 millones de dólares. Es una suma muy grande. Nosotros tenemos cuantificado
que si no existiera la posibilidad de estabilizar el deslizamiento a través del autofinanciamiento del proyecto, estabilizar este proyecto le costaría al Estado aproximadamente unos $50 millones y que de alguna manera u otra, sea que se aprovechen los recursos naturales o no se aprovechen, el material hay que movilizarlo, hay que disponerlo en algún lugar que esté estable. No se puede quedar acá en el inmueble porque a toda luz ustedes pueden ver a mis espaldas, la montaña es una montaña bastante inestable. En el año de 1980 se había presentado una situación precisamente en este lugar y con esta misma montaña, la cual había generado toda una emergencia en este momento y ahora se vuelve a reactivar esa inestabilidad en estos terrenos. Lo que menciona la empresa es que ellos en este momento no pueden atender únicamente la parte que ahorita en este momento se está señalando como la nueva que presenta esa inestabilidad, sino que también tienen que atender la que fue la causante del deslizamiento en 1980, creando terrazas, una especie de terrazas para darle una estabilidad a estos terrenos. Ellos lo que indican es que pretenden reutilizar los recursos que aquí se cuentan, como por ejemplo la madera o como por ejemplo la arcilla, para que esos mismos vayan costeando los gastos de dicho proyecto, que de momento no puede realizarse por la falta de esos permisos sanitarios. Veamos qué es lo que dicen los vecinos que viven muy cerca del cauce del río Chiquito, que se podría haber afectado con algún deslizamiento en este lugar. Una problemática bastante grande después de estudios que hicieron y todo, ¿verdad? Entonces, digo, uno no quisiera de que ni llueva, ¿verdad? Para que no haya ningún daño material, menos a una persona o a muchas personas, ¿verdad? Ahora con respecto al deslizamiento que también se presentó a inicios de semana en el sector de Cambronero, en la Ruta 1, lo que indica el Consejo Nacional de Vialidad es que continúa la atención en este lugar, un derrumbe bastante importante, que lo que se construyó fue un paso provisional y se continuarán las obras en dicho lugar. Vamos a estar ampliando esta información en nuestras próximas ediciones. Compañera, continúe usted con más en el estudio principal. Fernando, gracias por la información. En otros temas, en 11 sesiones extraordinarias, 8 proyectos de ley se aprobaron en primer debate, 6 se convirtieron en ley y 3 fueron dictaminados en las diferentes comisiones legislativas. El proyecto de lucha contra el fraude fiscal fue uno de los que se dictaminaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Pese a esto, en el gobierno insisten en que se debe dar prioridad a todo lo relacionado con la reforma fiscal, tales como el proyecto de sociedades anónimas, que daría los recursos para contratar a 1.500 policías. A partir de este 1 de septiembre iniciaron las sesiones ordinarias, por lo que el control de la Asamblea Legislativa estará en manos de los diputados nuevamente. En general, hemos visto que han avanzado por lo menos 8 proyectos de ley que han sido aprobados en primer debate, 3 proyectos aprobados en segundo debate, algunos de ellos muy importantes, como el préstamo con el cual el gobierno le paga su deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual es un avance que necesitábamos hace mucho porque se reclamaba como fondos que hacían falta para mejorar la infraestructura dentro de la caja. El diputado Otto Guevara propone que el aumento de los 38.000 millones de colones para las universidades públicas sea utilizado para pagar a más policías, mientras que Alberto Salón, representando a los rectores de las universidades estatales, defiende los recursos para la educación superior y señala que es una obligación de ley y el aumento para la educación superior. El diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara cuestiona los destinos de los recursos establecidos para el Fondo Especial de Educación Superior, señalando altos salarios en la Universidad de Costa Rica. Esto forma parte del discurso del libertario, donde propone trasladar recursos para universidades estatales al Ministerio de Seguridad Pública para la lucha contra el crimen organizado.
Y si CONARE tiene alguna objeción a las modificaciones que nosotros hagamos, siempre le quedará la vida de la acción de inconstitucionalidad contra la decisión que nosotros tomemos. Pero nuevamente, esa es una ruta que podría eventualmente seguir las universidades. Pero si discrepas de eso, nada más para decirte eso, si discrepas de eso, estás discrepando de la Constitución, del texto constitucional. No, a ver, el 8% no se está cumpliendo en estos momentos. Perdón. Y luego, el tema de pero eso es otro incumplimiento. El tema del 1.42% del PIB para las universidades, con la pretensión que ustedes tienen de llegar al 1.5%, eso no se desprende de la Constitución. Para este 2017, el presupuesto para las universidades públicas será con un aumento de 38.000 millones de colones. El presidente del Consejo Nacional de Rectores, Alberto Salom, quien es el rector de la Universidad Nacional, defiende el presupuesto para la educación superior y señala que aún el gobierno no cumple con dotar del 8% del Producto Interno Bruto tal y como lo establece la Constitución Política. Y nosotros no estamos pidiendo más de lo que está establecido. Estamos pidiendo que se nos dé la dotación porcentual que hubo el año pasado, 1,423. Y el gobierno dijo, bueno, a eso podemos hacerle frente. Y firmamos el acuerdo. La Asamblea Legislativa, Otto, no, y yo te llamo a que reflexiones sobre eso, no tiene potestad para variar ese acuerdo mientras se haya producido el acuerdo. Tiene potestad para entrar a discutir cuando haya habido un diferendo entre el gobierno de la República y las universidades estatales. Pero este no es el caso. El presupuesto aprobado para las universidades públicas para el 2017 es de 478.000 millones de colones, correspondiente al 1.42%. Para el Banco Central, la meta de inflación para el próximo año sería de 3%, con posibilidad de crecer o disminuir 1%. 6:11, hacemos nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más noticias. ¿Necesita comprar, construir o reparar su casa? El bono de vivienda puede ser una buena oportunidad. Consúltelo y solicítelo en mutuales, bancos y cooperativas autorizadas por el BAM. BAM, viviendas que construyen esperanzas. Vamos a turistear a las expoferias, un nuevo destino cada fin de semana. Disfruta del turismo rural comunitario, gastronomía, artesanías, expresiones artísticas locales, productos agroindustriales y momentos únicos e inolvidables. Vamos a turistear a la 11ª Feria del Jocote en la Uruca de Acerrí, del 26 de agosto al 4 de septiembre. Para más información, visita nuestra página web. Invita Programa de Expoferias Turísticas del ICT. Mi nombre es Sera Cara. Tengo 13 años. Solía vivir en un pueblo lejano, pero vinimos aquí cuando tenía 5 años. Vivo con mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana Elif. Madre, yo no quiero casarme con ese hombre. Amo a Fermán. Ustedes dos mancillaron completamente mi honor. Haremos un intercambio de novias. Será nuestra hija política. El que se casará con Sera es Ali. Esposa joven. Estreno el 5 de septiembre a las 8 de la noche. El futuro comienza con un paso, la educación. El camino no es fácil, pero el esfuerzo valdrá la pena. Sin importar dónde esté o dónde viva, el conocimiento está en usted. Matricúlese en la UNED. Matrícula web del 27 de agosto al 4 de septiembre. Matrícula presencial del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2016. Para más información, llame a nuestras oficinas o visite nuestro sitio web uned.ac.cr. UNED, el conocimiento a su alcance.
Del 6 al 8 de septiembre llega a Costa Rica Andina Link Centroamérica 2016, el lugar donde se reúnen los protagonistas de la industria de telecomunicaciones. Actualícese con los últimos adelantos tecnológicos, haga contactos y obtenga nuevas oportunidades de negocios. Participe del foro de negocios y certifíquese con el seminario académico Andina Link Centroamérica 2016. El lugar preferido para las negociaciones y el networking de la industria. Mayores informes en andinalink.com. Hola amigos de Canal 13, esta semana el crítico de cine se viene para la cocina. Ahí no critica, ahí come. Don Eric Fallas nos acompaña a sazonarte este viernes 8 de la noche aquí en su Canal 13. Continuamos con más información. 20 organizaciones sindicales llegaron hasta la Asamblea Legislativa para protestar en contra de los proyectos de ley de empleo público que se encuentran en su mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales. Entre ellos, cerca de 8,000 educadores de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Ellos le piden a los diputados desechar estas iniciativas, ya que según alegan, estos perjudicarían a la clase trabajadora. Durante la protesta, los sindicalistas le entregaron un pliego de peticiones al presidente de la Asamblea. Reforzar nuestra tesis de que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos, que lo que hay que hacer es cambiar el sistema tributario, controlar el robo de impuestos, las exenciones, el fraude fiscal, etc. Y además insistir a todos estos dirigentes de base que sigan amarrando organizativamente para la eventualidad de una huelga general en el sector público. Estamos manifestándonos en contra de los proyectos de empleo público. Estamos manifestándonos para denunciar a los ladrones y a los pillos que se han robado el dinero de este país no pagando sus impuestos. No es el empleado público el que provoca el déficit fiscal, son esos ladrones. De los 80,000 funcionarios del MEP, 8,000 trabajadores se presentaron a la huelga, es decir, un 10% de la planilla. Sin embargo, en los colegios visitados por RTN Noticias nos reportaron un 90% de asistencia a la huelga. 5 colegios de la capital visitados por RTN Noticias la mañana de este jueves revelaron que la mayoría de los estudiantes no tuvieron lecciones hoy debido a la huelga. Por ejemplo, en el colegio Ricardo Fernández Guardia, los pocos profesores que asistieron recibieron a los estudiantes, sobre todo de quinto año, para continuar con las prácticas para los exámenes de bachillerato. O bien, también se aprovechó para las prácticas de los muchachos que están en las bandas. Que se organizó de tal manera, por lo menos los profesores de quinto año, ¿verdad? Sí, convocaron a los estudiantes, convocamos a los estudiantes para las lecciones. Lo que es la parte de tecnologías, pues sí, yo lo cité. Y se aprovechó también por los ensayos para el 15 de septiembre, pues sí, hay bastante población. No el porcentaje que se desearía, porque obviamente el resto en su mayoría están en la huelga. Por su lado, los encargados del CTP de San Sebastián y del Liceo José Joaquín Vargas Calvo informaron que un 90% de sus docentes asistieron al movimiento. Digamos, del personal docente aproximadamente un 90% se sumaron al movimiento. Otro 10% de docentes sí se integraron a laborar normalmente. Nosotros, digamos, el día de ayer pues tomamos las previsiones y se les comunicó a los estudiantes con qué docentes iban a tener lecciones y se preparó un horario especial por lo menos para atenderlos, ¿verdad? Que son los estudiantes que hemos tenido hoy en el transcurso de la mañana. Según el Ministerio de Educación Pública, el ausentismo en las aulas durante este jueves debido a la huelga fue de un 10% y desde ya están levantando la lista de los profesores que se ausentaron para realizar las sanciones correspondientes. Y la decisión de Estados Unidos de mantener vigente la ley de excepción a favor de cubanos no cambiaría pese a que más países le solicitan su derogatoria.
El pasado 29 de agosto en Washington, 8 países y Costa Rica pidieron al gobierno estadounidense poner fin a la política pies secos, pies mojados, que permite el ingreso legal a Estados Unidos por tierra a los cubanos. El apoyo de más naciones latinoamericanas alegró a Costa Rica, pero hay pocas esperanzas de que el país del norte anule esa legislación. Ahora hay pues más estados que abiertamente se están sumando o están coincidiendo con esa posición que ya ha planteado Costa Rica. Estados Unidos también ha dejado claro que por el momento no prevén cambios en esa legislación, pero de todas maneras consideramos que es positivo que exista una preocupación en torno a normas legales que se convierten en estímulos para que personas hagan un tránsito sumamente arriesgado. La situación no alivia a Costa Rica, que lidia con la llegada de más cubanos y la poca colaboración de Nicaragua. Y recientemente se han rechazado a más de 170 ciudadanos cubanos de vuelta a Panamá. Aquí lo importante es el mensaje hacia el resto de países de que Costa Rica no es un lugar de tránsito, que la frontera con Nicaragua se mantiene cerrada y que lo más recomendable es que esas personas no inicien ese viaje. Como remedio parcial a la llegada de migrantes cubanos al país, Costa Rica endureció sus medidas, como por ejemplo deportar de inmediato a aquellas personas que ingresen de manera irregular a territorio costarricense. La presidencia de la Corte pedirá una explicación al OIJ del por qué el sospechoso del homicidio de un menor en Guásimo estaba en libertad, aun cuando tenía orden de captura. La Fiscalía de Pocosí dio a conocer que el hombre sospechoso del homicidio de un menor de edad en Guásimo ya tenía orden de captura por una investigación en su contra, por otra causa abierta por un supuesto delito de abuso sexual en contra de menor de edad en el 2014. Ante esto consultamos a la presidenta de la Corte por qué, si existía esa orden de captura, el hombre aún estaba en libertad y por qué la policía no había ejecutado dicha orden. La jerarca indicó que va a pedir explicaciones por medio de la Comisión de Enlace Corte-OIJ. En esto me parece que pueden ser situaciones que hay que revisar. No conozco en detalle y no puedo decirle a dónde está la debilidad, pero sí que le pondremos atención, veremos qué es y creo que con el organismo, a través de la Comisión de Enlace OIJ, revisaremos qué fue lo que pasó y actuaremos. Para el fiscal general, ese es uno de los problemas que hay para ejecutar las órdenes de captura, pues considera que se debe constatar adecuadamente por dónde realmente anda la persona o si es que de verdad está huyendo. Eso es muy común, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que tenemos en relación a la ejecución de las órdenes de captura. O sea, hay bastantes deficiencias en esa materia. Como en este caso, o sea, a veces la policía no reacciona adecuadamente o no realiza las investigaciones que debería realizar, sino que se dedican a una constatación formal de fuentes abiertas, etc. El hombre estará en un centro penitenciario bajo medidas de seguridad por amenazas hechas por los mismos privados de libertad. A pesar de que el Incofer había prometido que en el mes de julio el servicio de tren llegaría hasta Alajuela, varios atrasos se han presentado y actualmente no se ha concluido con la construcción de la terminal. El pasado mes de abril, el presidente de la República, en compañía de quien era el presidente del Incofer, Guillermo Santana, realizaron las primeras pruebas del servicio de tren hacia Alajuela. En ese entonces se informó que el servicio llegaría hasta Río Segundo, pero que en julio se estaría estableciendo hasta Alajuela, a un costado del hospital. Sin embargo, varios atrasos han hecho que dicho proyecto no concluya. Según la municipalidad, a ellos les corresponde aportar para la construcción de la estación y esperan que para fin de año puedan terminar las obras que se les había asignado. De nuestra parte, de la Municipalidad de Alajuela, en nuestro compromiso de aportar al proyecto del tren, venimos trabajando a buen ritmo con lo que es la construcción de la estación. Tuvimos un par de atrasos. El primero tuvo que ver con un cambio que nos propuso el Incofer, porque los terrenos que habían definido para la estación resultaron que son de uso del hospital. Ellos presentaron pues los atestados correspondientes y entonces ahora
Eso nos obligó a cambiar todo el diseño de la estación y perdimos un poco del trabajo, pero afortunadamente ya remontamos la situación. Los atrasos en varias ocasiones han causado la molestia de algunos vecinos de la zona, quienes esperaban pronto este servicio de transporte. Como siempre, Alajuela está siempre de último, en todo de último. Y ahí nadie protesta. Es una burla para nosotros los vecinos de Alajuela. Ya, el tren hace falta en Alajuela porque ya, la gente le gusta viajar para San José y todo en tren y es bonito porque uno antes viajaba a Brotín y a Punta Arenas y ahora hay más población que hay en Costa Rica, más gente y todo, y entonces es mejor. Por su parte, el mandatario Solís afirmó desconocer el atraso en los trabajos e indicó que pedirá explicaciones a Cristian Vargas, nuevo jerarca del Incofer, las justificaciones del por qué aún no concluyen las obras. El señor Santana, incluso antes de irse, me dijo que el tren continuaría, que el proceso, el tramo que quedaba sería atendido en estos meses. Voy a ver qué fue lo que pasó, pero el tren ya llegó y la línea está lista y lo que faltaban era atender un par de estaciones y terminar de reparar un tramo de la línea ferroviaria. La construcción de dicho proyecto inició en el año 2014 y tiene un costo de 2.638 millones de colones. La tarifa es de 620 colones y el recorrido de Río Segundo hasta San Pedro tarda cerca de 50 minutos. Pese a que la economía costarricense creció en el primer semestre del año, el Estado se sigue endeudando para pagar proyectos de educación, vivienda, salud y seguridad. Pese a que la economía creció en el primer semestre del año, el déficit fiscal sigue ahogando al país. Según un informe de la Contraloría, la economía creció 4.4%. Sin embargo, el Estado continúa endeudándose para poder pagar proyectos de educación, salud, seguridad y construir carreteras, por ejemplo. Esto debido a que el déficit fiscal alcanzó 2.2% del Producto Interno Bruto. Ante esto, la Contraloría recomendó hacer los ajustes fiscales necesarios que garanticen la estabilidad financiera del país. Según el ministro de Hacienda, Helio Fallas, el gobierno no afectará los servicios públicos y seguirá conteniendo el gasto. El gobierno seguirá conteniendo gastos y recaudando mejor los impuestos, pero también son necesarios nuevos ingresos. Debe quedar muy claro que el gobierno no va a sacrificar los recursos que necesitan la educación, la salud ni los servicios públicos fundamentales. Por otro lado, este informe destacó que los ingresos del Estado en los primeros 6 meses del año fueron de 3.4 billones de colones, mientras que los egresos rondaron los 3.7 billones de colones durante el mismo periodo. Además, según los datos hasta el pasado 30 de junio, el gobierno ejecutó el 44.8% de su presupuesto, es decir, 1.8 billones de colones, principalmente invertidos en educación, protección social, pensiones y salud. Tributación tardará hasta 5 años en cobrar deudas luego de que la Sala Constitucional derogara 2 artículos del Código Tributario. La Sala Constitucional derogó los artículos 144 y 192 del Código Tributario, que daban potestad a tributación a acelerar los cobros amorosos. La decisión devuelve la normativa a los plazos más extensos de cobro que se acostumbraban antes del año 2012, dijo el director de la entidad, Carlos Vargas. De acuerdo con lo dispuesto en el código, en la norma declarada inconstitucional, eran 30 días para ejecutar el pago. Con la nueva normativa, con la normativa que estaría quedando vigente, pues estaremos incluso llegando a posibilidades donde las deudas se paguen 4 o 5 años después. Para los empresarios el fallo es un triunfo. Alan Saborío, director de Deloitte, dijo que regresa el derecho a la legítima defensa de los contribuyentes. Absolutamente desprotegidos, y usted dice lo correcto, simple y sencillamente determinaban cuánto debía el contribuyente y le daban 30 días para que pagara y para que reclamara. Ahora van a tener que esperar que sus actuaciones sean revisadas por el Tribunal Fiscal Administrativo. La normativa creada tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria estaba congelada desde el año 2014, momento en que la Sala Constitucional la acogió para su estudio.
El Ministerio de Hacienda justifica el aumento de más de 12% en el presupuesto del 2017 en el fuerte crecimiento del servicio de deuda de 8,9 billones de colones. El periodista José Enrique Cibaja tiene toda la información. Adelante, José Enrique. Gracias. Bueno, el ministro de Hacienda y sus colaboradores no dieron ningún tipo de declaración aquí en la Asamblea Legislativa al momento de presentar el presupuesto de la República del próximo año, sino que fue luego en esa conferencia de prensa que se realizó en el Ministerio de Hacienda, donde se dieron todos los detalles acerca de este plan de gastos que aumenta con respecto al que está vigente en un 12,1%. Según los representantes del Ministerio de Hacienda, el pago del servicio de la deuda es realmente lo que tiene un mayor impacto en este presupuesto. Veamos lo que nos dice el viceministro de Hacienda, Francisco Pacheco. Que este año la estrella del espectáculo se llama servicio a la deuda. El servicio a la deuda en esta oportunidad, contrario a los otros años, tiene la doble característica mortal que afecta a cualquier presupuesto. Es decir, pesa mucho, 1 de cada 3 colones presupuestarios van al servicio a la deuda y además crece 3 veces más de lo que crece en la mayoría de otros disparadores, 17%, perdón. Entonces, esa es una combinación mortal, ¿verdad? Es el cóctel mortal de los presupuestos en cualquier sentido. Pesar mucho y crecer mucho, ¿verdad? Lo hacen, digamos, complicado y su sostenibilidad. Cabe recordar que el aumento del pago del servicio de la deuda entonces sitúa esta obligación ya en un 32%, aproximadamente un 2,8 billones de colones. El ministro de Hacienda destacó que otro de los aspectos importantes es tener claro que se debe avanzar en la reforma fiscal y los plazos realmente cada vez se agotan más. Esto por cuanto el país debe conservar una buena imagen con las calificadoras y también con la posibilidad de ingresar a organizaciones internacionales. Veamos sus declaraciones. Estas reflexiones finales, este es el tema del fortalecimiento hacendario. Aquí lo primero que queremos resaltar es la necesidad que se desacelere el ritmo de crecimiento de la deuda a fin de evitar una crítica situación económica y social. Esto es fundamental, pero para que se pueda hacer esto necesariamente se tienen que tener ingresos que en este momento no se tienen, porque esto tiene que ver con los proyectos hacendarios que generan esos ingresos. Entonces, a partir de este momento, el presupuesto de la República del próximo año, repetimos, por 8,9 billones de colones, ya entra a la Comisión de Asuntos Hacendarios durante este mes y también octubre es el proceso de análisis en ese foro. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, José Enrique, por la información. Y siempre en este tema el gobierno dice que necesita para el 2017 casi 9 billones de colones para sufragar sus gastos. El crecimiento de este presupuesto es del 12% comparado con el del año anterior. Los diputados de oposición aseguran que el crecimiento es mayor a lo esperado. Con pocos detalles, así fue presentado el presupuesto de la República para el 2017 en la Asamblea Legislativa por parte del ministro de Hacienda, Elio Fallas. El plan de gastos del gobierno asciende a 8,96 billones de colones, un 12% más que el que fue presentado el año anterior. Los diputados de la alianza opositora advirtieron que ellos tienen un acuerdo para que el presupuesto sea austero y no crezca más del 2,5%. Ahora señalan que lo revisarán con lupa para ver a qué se debe el incremento. Sí, definitivamente la Comisión de Asuntos Hacendarios lo va a ver con mucho detenimiento, porque nosotros estábamos sobre la línea de no aceptar un crecimiento más allá del 2,5%. Y en este sentido pues tendremos que ver cuáles son las diferentes rubros y razones por las que se está dando este aumento. Sí, con un crecimiento con respecto al del año anterior de un 12,1%, con deuda, con pago de deuda. Si le quitamos el pago de deuda está alrededor de un 6%. Recordemos que hay un documento firmado por la Alianza
en que no vamos a permitir que crezca más de un 2.5%, por eso este 6% de crecimiento tenemos que revisarlo mucho. Por su parte, los legisladores oficialistas defienden el presupuesto y aseguran que el incremento se debe al pago de la deuda y a las leyes que fueron aprobadas recientemente en el Congreso, como el Código Procesal Laboral y el Código Procesal Civil. Además, se incluye una partida para financiar parte del proceso electoral del 2018. Un presupuesto que refleja diferentes compromisos, desde leyes que se han aprobado en los últimos meses, que conllevan a un incremento importante, la ley de transferencias, el tema de procesal civil, el tema de procesal laboral. También el próximo año inician los procesos electorales, entonces hay una transferencia significativa con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, otros crecimientos propios de transferencias o por mandato constitucional, y lo más preocupante, que sí debe ser un tema de discusión nacional, es el tema de la deuda. La deuda ya se volvió desde hace bastante rato en un rubro que hoy prácticamente es similar al gasto de mantener en operación al gobierno. Yo siempre he rehusado, cuando analizamos el presupuesto, meter en el debate la amortización de la deuda, porque la amortización de la deuda son vencimientos de deudas contraídas en el pasado. Entonces, cuando uno ve toda la cifra y, por ejemplo, esgrime una crítica que se está insinuando que debemos entrar en mora y no pagar la deuda, y por eso en el primer presupuesto un sector de la oposición hablaba de que el gasto y de la prensa se había incrementado en 19%. Ahí incluía el incremento en el pago de deuda, en la amortización. El gasto que es relevante es el gasto financiero y sobre todo el gasto primario. El presupuesto de la República será conocido por los diputados de la Comisión de Hacendarios por 2 meses y luego pasará al plenario legislativo para ser estudiado por los 57 diputados hasta el 30 de noviembre, fecha límite para que se apruebe este plan de gastos. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más. El futuro comienza con un paso, la educación. El camino no es fácil, pero el esfuerzo valdrá la pena. Sin importar dónde esté o dónde viva, el conocimiento está en usted. Matricúlese en la UNED. Matrícula web del 27 de agosto al 4 de septiembre. Matrícula presencial del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2016. Para más información, llame a nuestras oficinas o visite nuestro sitio web uned.ac.cr. UNED, el conocimiento a su alcance. Una interfaz busca recuperar la movilidad de personas con parálisis. Laura Pausini se presentó en el país con gran espectáculo tecnológico. El Gamer Fest se llevó a cabo en nuestro país. Estas y otras informaciones usted las podrá ver el próximo miércoles a las 4:30 y el sábado al mediodía en Código 13. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo mejorar la señal de Wi-Fi en el hogar? La mayoría de los hogares utilizan routers inalámbricos para conectarse a Internet. Así que para mejorar su señal, debes ubicar el router en una zona central de la casa y en un punto bien elevado. Esto mejora la señal de tu Internet porque las ondas del router se dispersan mejor estando en una posición alta y sin obstáculos. Además, al estar ubicado en un punto central, la señal abarca más espacios de la casa. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. CIOF Costa Rica presenta el tercer Festival Nacional de Folclore Infantil. Este sábado 3 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Melico Salazar. Entradas en la boletería del teatro. Organiza Consejo Internacional de las Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales, CIOF Costa Rica. Dos hombres muy distintos deben unirse para viajar a Japón con la misión de traer caucho a Estados Unidos. Tengo un trabajo para ti y será mejor que digas que no. Entonces digo que sí. Malaca. ¿Se ha enterado de que grandes cantidades de caucho han salido de esta península con destino al enemigo? Rumores. James Stewart y Spencer Tracy protagonizan este drama de aventuras. El jueves 1 de septiembre a las 9 de la noche por Canal 13. 6:38 continuamos con más información. 35 payasos del reconocido doctor estadounidense Patch Adams y 10 payasos ticos estuvieron este jueves en la cárcel para mujeres El Buen Pastor
para cambiarle la rutina a estas personas privadas de libertad. ...35 payasos y payasas voluntarias del Instituto del reconocido médico Patch Adams, además de 10 payasos y payasas costarricenses del grupo Burumbum, visitaron la cárcel del Buen Pastor para llevar la risoterapia del conocido doctor. Desde el 29 de agosto anterior están en el país e iniciaron en la Carpio. El martes se dirigieron al asilo de ancianos de Alajuela, el Carlos Manuel Crespo, y el miércoles asistieron a la escuela Centeno Well. Hoy estamos aquí en la cárcel, el Divino Pastor, y mañana van a estar en el hospital psiquiátrico. Y el sábado cerramos con broche de oro el festival Somos Carpio, otra vez en la comunidad. Una de las visitas más especiales durante este jueves en el Buen Pastor fue en la Casa Cuna, donde hay 18 mujeres privadas de su libertad. 2 de ellas están embarazadas y hay 16 menores de edad. Es algo que es recreativo para los niños, algo que los estimula y los hace salir del lugar realmente donde están, ¿verdad? Porque ellos están presos como uno, ¿verdad? Entonces esta clase de actividades ayudan a que ellos interactúen un poco con lo que hay afuera, ¿verdad? Más allá de las condenas que aún deben cumplir las privadas de libertad, disfrutaron y recordaron momentos de su niñez. Sí, claro, para nosotros es una sorpresa muy grande, ya que de ahí estar aquí no es nada bonito, ¿verdad? Entonces para nosotros un poco de diversión, un poco de alegría de ahí, sinceramente, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, es una felicidad muy grande. Muy contenta, sinceramente, uno se sale mucho del estrés de allá adentro, que vivimos en 4 paredes con un montón de compañeros, solo pleitos, ya hay muchas cosas, ¿me entiende? Entonces ya, y esto me tocó como de sorpresa, estaba trabajando en estos momentos y me llamaron, Kimberly, vaya a una actividad, ya yo vine, pero nunca pensé que fuera a ser tan lindo, tan precioso. Bueno, estar aquí encerrado para nosotros es muy duro, más a veces que somos nicaragüenses o somos de otros lugares, a veces no tenemos visita, a veces solo vivimos encerradas, pero ha sido un gran, estar aquí, estas personas nos han animado mucho, porque a veces necesitamos personas que nos vengan a ver. Es cierto que cometimos un delito, pero también somos seres humanos que necesitamos que nos vengan a alegrar aquí el día, todo. Patch Adams es un médico estadounidense que se ha caracterizado por llevar el humor como terapia. Fundó el instituto y con él reúne decenas de voluntarios para llevar la risoterapia por todo el mundo. Son 45 payasos que viajan alrededor del mundo acompañando a Patch Adams. Hemos estado en varios lugares aquí en Costa Rica para estar como personas como ellas, que desafortunadamente tienen que estar aquí, pero para nosotros es una alegría compartir con ellos. En la cárcel del Buen Pastor hay 481 mujeres privadas de su libertad. Desde esta semana hasta el mes de noviembre se mantendrán las sesiones ordinarias en el Congreso. Los diputados aseguraron que le darán prioridad al proyecto de empleo público y pensiones. El periodista José Enrique Cibaja nos tiene toda la información. Adelante, José Enrique. Gracias. Bueno, ese es un tema fundamental del que ya las bancadas que tienen la potestad en el periodo ordinario de sesiones de conformar la agenda tomen una decisión de cuáles son las prioridades. Algunos legisladores opinan que se debe ya iniciar con los proyectos que tienen que ver con empleo o público. Hoy, por ejemplo, el plenario legislativo sesionó solo 30 minutos, en parte porque hay esa carencia de conformación de agenda, aunque la justificación que se dio es para que la Comisión de Asuntos Hacendarios iniciara el proceso de conocimiento de mociones de fraude fiscal. Veamos lo que dice el diputado Mario Redondo sobre los temas que él considera prioritarios, a pesar hoy de que hubo una manifestación de educadores que están en contra de proyectos como empleo público. El legislador sostiene que esos serán los temas que deben marcar el inicio en esta agenda. Sí, la expectativa obviamente esperamos que sea avanzar en los proyectos de empleo público y pensiones. Me parece que ese es el tema crucial. El país tiene una crisis fiscal importante, se trata de eliminar los abusos, porque los sindicatos han andado diciendo muchas mentiras con respecto a estos proyectos, asustando a empleados públicos, hacerlos abandonar el servicio público, dejar a los estudiantes sin mayor fundamento, porque en realidad los proyectos no atacan a los empleados que tienen salarios racionales, normales, ni atacan derechos adquiridos. Hoy en la reunión de jefaturas de fracción se habló de este tema, de las prioridades que debe incluirse en ese
periodo de sesiones ordinarias. El presidente de la Asamblea Legislativa nos destaca algunos temas que considera él se debe avanzar. Indudablemente caminamos de la mano con el Poder Ejecutivo, coordinando toda la presentación de proyectos, retiro de proyectos para que pudiéramos avanzar. Este es un proceso en el que el Ejecutivo y el Legislativo hemos caminado con una coordinación muy buena. Tanto el ministro de la Presidencia como el viceministro de la Presidencia han estado en una comunicación constante conmigo y con los jefes de fracción en aras de lograr estos acuerdos. Bien, ahora entonces estar a la espera sobre cuáles serán los temas que encabezarán esta agenda para el periodo de sesiones ordinarias. También destacar que en la Comisión de Asuntos Hacendarios se inició ya el conocimiento de mociones del proyecto de fraude fiscal. Unas 25 se conocieron este día y se debe proseguir el próximo lunes. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, José Enrique, por la información. Y ahora en temas de salud, el brote activo de Zika hasta ahora en Punta Arenas, y las autoridades de salud están preocupadas porque trabajar ahí es difícil debido a la inseguridad. Desde el pasado mes de febrero, el primer caso de Zika se registró en el país, específicamente en Guanacaste. Hoy ya son 839 los enfermos, siendo Jacó el lugar con más casos, 150 en total. Sin embargo, esta semana todas las acciones del Ministerio de Salud están enfocadas en Punta Arenas, pues en una semana se incrementó en 43 enfermos la cantidad de casos en esta provincia, llegando a 81. En Punta Arenas tuvimos el primer caso de dengue en el país, el primer caso de chikungunya en el país, el primer muerto por dengue en el país, es decir, es un lugar que tiene historia con relación al tema del dengue. Para el Ministerio de Salud, Punta Arenas y Limón son los lugares más complejos para trabajar debido a la inseguridad, ya que el Ministerio de Salud solo cuenta con 300 funcionarios. El promedio de enfermos tienen 33 años y la mayoría siguen siendo mujeres. Es un país endémico de dengue, es un país endémico de chikungunya, es un país endémico de Aedes aegypti, de Aedes albopictus, que tiene unos índices de vector, es decir, de Aedes elevados, sobre todo en esas comunidades, que tiene un clima que es favorable para el vector. Y también que nosotros tenemos un tema que la población no acaba de entender el riesgo que tenemos. Es decir, el dengue ya era un problema y el dengue mata. El chikungunya es un problema por los dolores que puede generar, pero el Zika va a generar microcefalia y síndrome Guillain-Barré. A la fecha, el Ministerio de Salud ha eliminado 2 millones de criaderos y se han fumigado 500.000 casas. Sin embargo, le piden a la población que trabaje en la revisión y eliminación de criaderos de sus hogares, ya que si no se colabora, continuarán creciendo el número de criaderos y así la transmisión de las 3 enfermedades. A partir de este domingo y durante 16 domingos más, Canal 13 le trae una programación diferente para que usted pueda divertirse desde la comodidad de su hogar. Esto será gracias al convenio del CINAR con Doc TV. Todos los domingos a partir de las 7 de la noche se estará transmitiendo producción latinoamericana, incluido también un documental realizado en Costa Rica llamado A la sombra del naranjo, el cual describe el proceso de los hijos al ver sus padres envejecer. Para el CINAR es una oportunidad para destacar los valores y la cultura de Latinoamérica. Ya sabe, desde este domingo a partir de las 7 de la noche su cita es en su Canal 13. Un esfuerzo por destacar los valores de la cultura latinoamericana. Ello solo es posible mediante la búsqueda permanente de consensos, la implementación de alianzas y la integración de países. No puedo dejar de mencionar que para el mundo audiovisual existe un campo riquísimo que se abre a la producción y difusión que va más allá de nuestras fronteras. En el ámbito internacional, en Nueva Zelanda, en horas de la tarde se produjo un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Horas después de esto, los servicios de emergencia piden evacuar la zona. Nueva Zelanda es sacudido por un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter, según informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El sismo se produjo a 145 kilómetros al norte de Gisborne. Según el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de Desastres, unas 4.000 personas viven alrededor del epicentro. Aunque en un inicio se descartaba la alerta de tsunami, los servicios de emergencia piden a los habitantes de la costa noroeste del país que evacúen la zona y se refugien en zonas altas. Las autoridades no han informado de víctimas o daños materiales de importancia, aunque calificaron de fuerte el terremoto.
6:48 minutos, llegó la hora de la información deportiva. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Marta. Buenas tardes a ustedes también. Y nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con la información deportiva.